se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre amoroso, bendito Dios que estás en los cielos, Señor, vamos a tratar aquí un tema de gran trascendencia para nuestra salvación y sobre todo para la interrelación entre nosotros, tus hijos. Por eso, Padre amoroso, quiero suplicar la presencia de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, Padre, que tú dirijas cada opinión que salga de nuestras bocas, que tú dirijas cada una de las cosas que se digan aquí, que estén conforme a tu voluntad. Padre bueno, no deseamos hablar por nosotros mismos, deseamos que seas tú, porque el tiempo es corto, porque tu Hijo viene pronto y porque necesitamos cada día más urgentemente de su Espíritu para poder ser sellados y que el fuerte pregón pueda ser proclamado con fuerza y con poder. Para ello, Señor, necesitamos cada vez más acercarnos a ti, que tu Hijo, su carácter, se refleje en nuestras vidas, que podamos estar en armonía perfecta con tu santa ley, porque si decimos que te amamos, pero no guardamos cabalmente tu ley, estamos mintiendo, Padre. Por eso, Señor, por eso, el tema que se va a tratar hoy, grábalo con poder en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro ser, porque es muy importante, Padre, saber perdonar, porque es muy importante, Padre, que no juzguemos, para que no tengamos que ser juzgados. Confiamos en ti, creemos en ti y esperamos, Padre, que tú estés aquí presente en nuestro medio, no solamente durante el panel, sino que lo hayas estado antes con las personas que han aportado y más adelante hasta que termine el programa. Que tu presencia sea la constante en esta hermosa iglesia del aire. Te lo suplicamos humildemente, suplicando que no tengas en cuenta nuestros pecados, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que así sea, Santi. Hermano Mario se encuentra con nosotros. Amén, hermana. Gracias, bendiciones, hermano Mario. Bueno, Santi nos decía un poco en la oración sobre qué iba a tratar el tema. Quiero decir, hermanos, que realmente el tema que se ha traído al panel, he estado escuchando unos temas
y me han llamado la atención. Y me senté a estudiarlos un poco más y dije, bueno, Señor, yo creo que esto es muy importante. Muy importante porque, pues, si en mi vida ha traído, ¿verdad? Pues el deber que a nosotros nos toca es de hablar sobre lo que el Señor nos dice y lo que trae a conciencia a nosotros. El tema se llama juzgar como queremos ser juzgados y perdonar como queremos ser perdonados. Saben, hermanos, Santi decía en la oración, el hecho de no juzgar. Ahora, el Señor no se contradice, porque encontramos en la palabra de Dios muchas veces donde el Señor nos habla de no juzgar, pero encontramos también donde el Señor nos habla de juzgar. Entonces, ¿el Señor se contradice o no? No, el Señor no se contradice. No es no juzgar, es juzgar como queremos ser juzgados. Es perdonar como queremos ser perdonados. Pero normalmente en nuestra vida no lo realizamos de esta forma. Juzgamos de tal forma que no queremos ser juzgados y perdonamos de tal forma que no perdonamos. Queremos que se nos perdone de tal forma que no perdonamos nosotros. Para esto vamos a dividir el panel en dos. Primero vamos a tratar la parte de juzgar y posteriormente trataremos la parte de perdonar. La hermana Elena G. de White nos dice así: la crítica invita a la crítica. La obra de juzgar a su hermano no ha sido encomendada a ningún hombre. No juzguéis, dice el Salvador, para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Con la medida que medís, os será medido. Mateo 7, del 1 al 2. Y continúa diciendo: quien toma sobre sí el trabajo de juzgar y criticar a otros, se expone a sí mismo para que lo juzguen y critiquen en la misma medida. Los que están listos para condenar a sus hermanos harían bien en examinar sus propias obras y carácter. Hecho honestamente un examen de esta clase, y vuelvo a repetir esto, hecho honestamente un examen de esta clase revelará que ellos también tienen defectos de carácter y que han cometido graves desatinos en su trabajo. Si el gran juez los tratara como ellos tratan a sus compañeros, lo considerarían falto de bondad y misericordia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano?, pregunta el Salvador, ¿y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 3 al 5. Es impresionante realmente cuando leemos esto, porque, saben, hermanos, yo, Mónica, debo de confesar que me ha pasado, y debo decir, con mi pareja, mi esposo. Claro, lo conozco tanto tiempo y
ya uno se siente que uno es parte del otro, que a veces lo juzgo con cierta dureza, porque considero que llevo un camino un poquito más trazado, un poquito más largo, caminando en el camino de Cristo, y entonces juzgamos. Y me llama la atención cuando la hermana Elena G. de White dice: la obra de juzgar a su hermano no ha sido encomendada a ningún hombre. Entonces me he preguntado, cuando he hablado para salvación, porque no es que no digamos el error, ¿verdad? No caigamos en esto, no es no decir el error, pero lo he hecho para salvación o juzgando. Voy a permitir preguntarle al hermano Mario. ¿Será que veámoslo a nivel personal, por favor? Porque yo creo que cuando nosotros tomamos estos textos, los vemos a nivel de nuestra vida, es más fácil que verlo a nivel de los demás. Yo no podría decir lo que el hermano Mario y la hermana Santi sienten sobre este texto, cómo lo consideran, porque exactamente sería eso: juzgar, dictar un veredicto de algo que no puedo, porque realmente no sé lo que pienso, pero tendemos mucho a eso. Pero cada uno tratemos de verlo a nivel personal. ¿Será que en nuestra vida hemos actuado de esta forma? Y lo pregunto así, más con nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, porque normalmente con la gente de afuera como que nos es más fácil doblar un poquito aquella barra, como que nos es más fácil ceder un poquito, pero con la gente que está dentro de nosotros. ¿Qué nos manda la Biblia? ¿Qué podemos entender de este texto? Hermano Mario, su comentario. Hermana, sobre lo que se refiere a juzgar en un nivel personal, hay mucho que decir, hermano. Su servidor es muy dado a poner etiquetas basado en la experiencia que tengo y en el conocimiento que tengo, y trato de discernir en las características de la persona que acabo de conocer, y me retraigo para ver si eso que he pensado es correcto. Es decir, ya he juzgado y solamente espero ver si he acertado o me he equivocado. Pero lo primero que hago es juzgar, y eso basado en lo que usted ha dicho, me encuentro falto, porque lo he hecho hasta con hermanos de la iglesia, lo he hecho con personas que han venido a visitar a la casa, y me ha tocado el poder juzgar cuando no se me ha dado o no conozco los pensamientos internos y del por qué. Hay mucho que cambiar, hermano, y cuando se trata de las personas que están a nuestro lado, somos, como usted dijo, más fáciles de llevar. Juzgamos con aún mayor facilidad, porque tenemos esa relación de todos los días, y somos muy dados a juzgar y a contemplar los defectos de las personas que están a nuestro alrededor, en forma muy fácil. Somos dados a juzgar,
juzgar a nuestros hermanos, a juzgar a nuestras cónyuges, a nuestros hijos. Somos muy dados a eso. La hermana Ellen G. de White habla acerca de la crítica, invita a la crítica. Dice, la obra de juzgar a su hermano no ha sido encomendada a ningún hombre. No juzguéis, dice el Salvador, para que no seáis juzgado, porque con la medida con que medís, os serás medido. ¿Quién toma sobre sí el trabajo de juzgar y criticar a otros? Se expone a sí mismo para que lo juzguen y critiquen en la misma medida. Los que están listos para condenar a sus hermanos harían bien en examinar sus propias obras y carácter. Hecho honestamente un examen de esta clase, revelará que ellos también tienen defectos de carácter y que han cometido graves desatinos en su trabajo. Si el gran juez los tratara como ellos tratan a sus compañeros, lo considerarían falto de bondad y de misericordia. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros antes de hacer algo así debemos de pensar en esto que la hermana bien ha comentado al principio de este panel, es cómo nosotros quisiéramos que fuéramos juzgados. Y si analizamos cómo nosotros juzgamos, nosotros somos implacables a la hora de juzgar. Esa es la palabra, implacables. No tenemos ni la más mínima misericordia contra aquel que estamos juzgando. No encontramos en nosotros a ese Salvador que decimos seguir, porque juzgamos en gran manera. Entonces, hermanos, debemos de reflexionar cómo es que juzgamos, y reflexionar sobre todo cómo quisiéramos que fuéramos juzgados. Somos muy dados, hermanos, a sentarnos en una mesa y empezar a hacer crítica. Eso, hermanos, debe de ser borrado de nuestras mesas, de nuestras casas y de nuestro entorno. Eso de sentarte a una mesa y criticar, eso no es cosa de Dios. Porque muchas veces nosotros no conocemos todo lo que conlleva la vida del hermano, o el por qué nosotros hemos percibido lo que hemos percibido. Se han contado muchas historias en la iglesia, y muchas veces me ha tocado ser parte de esas habladurías donde se critica, porque solamente criticamos lo que vemos, porque somos cortos de vista en hacerlo. Muchas veces criticamos al hermano porque va saliendo de algún lugar cuando no sabemos ni por qué estaba ahí. Es más, no nos tomamos el tiempo de poder acercarnos a nuestro hermano y preguntarle si no necesita nuestra ayuda. Solamente criticamos, somos veloces para criticar, somos veloces para que nuestra mente divague y para poner etiquetas a todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. El trabajo de juzgar es de nuestro Redentor y Salvador. Quitemos eso de nuestro vivir, quitemos eso de nuestro pensamiento diario, porque no nos compete a nosotros, hermanos. Y seamos testimonio vivo de aquel que decimos seguir. Amén. Amén, amén, hermano Mario. Quiero, antes de darle el espacio a la hermana Santi, leer Juan 8 del 1 al 7 para añadir a lo que ha dicho el hermano Mario. La mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Y los que estaban en el templo, a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro,
A esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, disculpen, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermana Santi. Bueno, pues yo quisiera hacer una pequeña aportación y en primer lugar voy a citar el libro de Salmos, capítulo 98, versículo 9. Nos dice así: porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Quién es el que vino a juzgar la tierra? Cristo mismo. Entonces, mi cuestión es, ¿quién de nosotros, quién entre nosotros tiene el poder o la prerrogativa o el derecho de juzgar a quién? El hermano Mario ha dicho que él tiene la costumbre de etiquetar a las personas cuando las conoce. No, hermano Mario, esa no es tu costumbre, esa es nuestra costumbre. El ser humano, en cuanto nos ponemos frente a alguien visualmente, o aunque sea escuchando, como en este caso los hermanos que puedan estar oyéndonos, todos, inmediatamente, todos, rápidamente, emitimos juicio sobre esa persona. Si esa persona habla bien, si tiene la voz bonita, si lo que dice es correcto, si se apoya en un escrito está. Automáticamente utilizamos nuestros recursos para colgarle una etiqueta a esa persona. Y lamentablemente, la mayoría de las veces erramos. ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos cuando etiquetamos a los demás? Pues por un motivo muy simple, porque lo profundo del corazón, los auténticos sentimientos, las auténticas motivaciones de cada persona, solo Dios las puede ver. Solo Dios tiene la potestad y el poder de escudriñar mi corazón para saber si lo que yo estoy diciendo es sincero o solo son palabras bonitas para que los que me escuchan digan: ¡ay, qué bien habla la hermanita! Solo Dios conoce el corazón. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tengo la certeza más absoluta de que nadie, y cuando digo nadie, quiero decir que no hay ni un solo ser en este mundo con derecho ni poder suficiente para juzgar a nadie. Nos dice
la palabra de Dios, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Qué fácil es emitir juicios, qué fácil es descalificar a mi hermano, pero como el hermano Mario bien dijo, ¿qué sé yo si ese hermano que estaba saliendo, no sé, de una discoteca, fue allí precisamente a intentar sacar de ella a un ser querido? Pero no, lo vemos salir de la discoteca y automáticamente, ¡ay, lo pillé! Ese hermano va a las discotecas. Cuánto cuidado debemos tener, mis queridos hermanos, cuánto cuidado al juzgar, al señalar con el dedo a un hermano, al decidir las motivaciones que han llevado a esa persona a realizar un acto que a nosotros nos parece punible, que nos parece inadecuado para un hijo de Dios. Qué poco sabemos de la angustia, del sufrimiento o del móvil que esa persona ha tenido para actuar de la forma que lo ha hecho, o para estar en ese lugar, o para decir lo que ha dicho. Y muchas veces, muchísimas veces, mis hermanos, uno quiere decir algo con una intención, con una voluntad concreta, y quien lo escucha lo percibe de otra manera, totalmente diferente. Y automáticamente le cuelgan la intención errónea que él ha comprendido a la persona que ha hablado. Ese es otro grave riesgo que corremos. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos insta a no juzgar, para que no seamos juzgados, lo hace con una infinita sabiduría, porque sabe que cada vez que emitimos un juicio contra un hermano, estamos corriendo un elevadísimo riesgo de equivocarnos, de acusarlo de algo injusto. Por eso, queridos hermanos, debemos juzgar, debemos permitirnos el lujo de juzgar, debemos permitirnos el lujo de equivocarnos al emitir el juicio, de condenar a ese hermano a dar una imagen de él ante otro hermano que la tenía buena y que nuestro comentario ha conseguido que automáticamente lo vea bajo nuestro prisma y de forma negativa. Tenemos derecho a actuar de esa manera. Por lo tanto, mis hermanos, yo os insto y me animo a mí misma a pensárnoslo no 10 veces, ni 100 veces, 1000 veces, antes de emitir juicios sobre nadie, porque no tenemos ni idea de lo que sienten y de lo que piensan. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Este es un texto en el que algunas personas pueden esconderse para decir, sí, la propia palabra de Dios nos dice que los santos hemos de juzgar al mundo. Y claro, obviamente, en la palabra de Dios nos explica claramente el significado de la palabra santo. Santo no son esos muñecos de palo o de piedra que adornan las iglesias. Esos solo son ídolos.
Santo es aquel que dedica su vida a Dios, que se esfuerza desde que se levanta hasta que se acuesta en obedecer y glorificar a Dios y en guardar sus mandamientos. Ese es santo. Entonces, cuando nos dice aquí, en 1 de Corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué se está refiriendo? A que nosotros, porque estamos en la verdad presente, porque oramos cada día, varias veces, y porque nos conocemos muchos textos bíblicos, o llevamos ya muchos años en la verdad, ¿ya tenemos derecho a juzgar a los demás? No, mis hermanos. Los santos solamente juzgarán al mundo después del sellamiento, cuando los santos ya no pequen más, cuando los santos ya tengan su mente, la mente de Cristo, que ya no sean ellos los que actúen, sino Cristo en ellos y a través de ellos. Ese será el momento en que los justos juzgarán al mundo, no antes, mis hermanos. Por eso yo me digo a mí misma, Santi, nunca olvides lo que estás diciendo, aplícatelo a ti la primera y niégate cada día a emitir juicios sobre ningún hermano, porque ese juicio que tú puedes emitir, corres mucho riesgo de que sea erróneo y de que ese juicio consiga que la persona juzgada se sienta quebrantada, se sienta desanimada, se sienta angustiada. Yo me lo digo a mí misma, y le voy a pedir a Dios cada día que me ayude a no emitir juicios sobre mis hermanos, pero también te lo pido a ti, querido hermano en Cristo. Si todavía no has sido sellado, y yo creo que no lo hemos sido todavía, si no hemos sido sellados, en el nombre de Dios, no emitamos juicios, porque podemos hacer mucho dolor a nuestro entorno y mucho perjuicio, y por ende podremos estar haciéndole el juego que el enemigo quiere que hagamos, lastimando a nuestro entorno. Adelante, Mónica. Amén, gracias Santi. Vamos a leer nuevamente un texto de la hermana Elena G. de White, y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse en obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extiende en el corazón. Con él desaparece también hacia el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirían impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. A esta clase pertenecían los fariseos. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de lo débiles que eran, ni agradecidos por los grandes privilegios que Dios les había dado. Salían llenos de orgullo espiritual,
para pensar tan solo en sí mismos, en sus sentimientos, su sabiduría, sus caminos. De lo que ellos habían alcanzado, hacían normas por las cuales juzgaban a los demás, cubriéndose con las togas de su propia dignidad exagerada. Subían al tribunal para criticar y condenar. Mateo 7 nos dice de esta forma. No, perdón, Lucas 6, vamos a leer Lucas 6, dice, el juzgar a los demás. Lucas 6 del 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverá a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y prestemos atención a esto. Es una pregunta que hace. ¿No caerán ambos en el hoyo? Vuelve a hacer otra pregunta. El discípulo no es superior a su maestro. Y aquí hay un punto clave. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vuelvo a repetir el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo voy a unir esto con el versículo 40. Y repito, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo que decía Santi es muy importante. Ahora, pues entonces muchos nos van a decir, ¿qué están diciendo? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y habla hasta de no sentarse con ese tipo de personas. Bueno, realmente muchos estamos basados hoy día en conocimiento, hermanos. Conocimiento reabunda. Tal vez algunos estén a favor y otros en contra de lo que ahorita voy a decir. ¿Por qué Cristo no ha vuelto cuando hay tanto conocimiento? ¿Será que falta conocimiento? El pueblo de Dios tiene conocimiento. O el pueblo llamado pueblo de Dios tiene conocimiento. Mas nos falta entendimiento. Entendimiento para darnos cuenta de lo que el hermano Mario decía. Lo que yo he hecho, hermano Mario, también. Gloria a Dios. Que podemos decir y reconocer hoy día lo que hemos hecho. Juzgar. Juzgar por lo que hemos vivido. Juzgar porque a mí esta persona no me la hace. Es una frase que aquí se usa en Costa Rica. Esa persona no me la hace. Ahora, hay personas que claramente, sus frutos son frutos de una persona que te dice, por ejemplo, tengo a alguien muy cercano que cuando le hablo de la palabra de Dios me dice, a mí esas cosas no me hable, ¿sabe qué? Déjelo allá. Usted y yo en cualquier cosa nos llevamos, pero ahí ni me toque porque no me interesa saber. Bueno, por sus frutos los conoceréis, es que me los está dando. Soy consciente de lo que me está diciendo.
no la juzgo. Le pido al Señor, Señor, toma el control sobre ella y pues a su tiempo se dará su veredicto. O el Señor la salvará o transformará. Yo siempre he dicho, si me transformó a mí, porque no puede con ella, con este, con aquel, puede hacerlo. Si ha estado intentando cada día conmigo, pues puede con el otro. Ahora que hay algo muy importante, hermanos. Sí, por sus frutos conoceremos a muchos. Y seremos muy conscientes, porque hasta el mismo Señor dice, si fuera posible engañar a los escogidos. ¿Por qué los engañará? ¿Por conocimiento? No, por actuación, hermanos. El enemigo nos está engañando en actuación. Nos está engañando porque vamos a juzgar lo que decía la hermana Santi, gloria a Dios. ¿Pero cuándo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuándo vamos a juzgar? Cuando llegue esa perfección. ¿Cuándo vamos a juzgar? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, si Cristo no ha vuelto, no es por falta de conocimiento, es por falta de la fe, del entendimiento, de lo que hoy me es muy fácil hablarlo, decía la hermana Santi, qué lindo que habla, pero muy difícil en hacer. Hay un pueblo definitivamente que nos sentamos con conocimiento a poder señalar al resto, pero no señalarnos a nosotros mismos. Darnos cuenta que hay mucho que tenemos por cambiar, por no decir casi todo. Vamos a pasar a la otra parte del tema, porque va muy de la mano. Perdonar como queremos ser perdonados. Hermana, antes de que prosiga, me gustaría hacer un comentario de eso que acaba usted de decir, donde es muy fácil juzgar y decir, es que nosotros no deberíamos de estar en esos lugares y debemos de ser apartados. Me gustaría que me acompañaran a Romanos 1:1. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice que fue apartado para algo, no de algo. No confundamos, hermanos. Cuando dice la palabra del Señor, apartados, no quiere decir que nosotros debemos de salir corriendo y olvidarnos de hacer lo que hemos sido llamados, y es traer el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado. Apartados para el Evangelio, dice aquí. Que Pablo fue apartado para el Evangelio. No fue apartado de las cosas del mundo. Fue apartado para que él llevara el Evangelio. Disculpe, hermana. Amén, amén, hermano Mario. Bueno, iba a continuar con esto, pero me abrió ahí un portillo y tal vez con un ejemplo quiero explicar lo que usted acaba de decir, que tiene toda la razón. Hermanos, ustedes saben que yo trabajo con los jóvenes en la cárcel. Hay un joven en particular que nosotros, mi esposo y yo, hemos tenido el ideal, o el Señor así lo ha puesto, de poderlo sacar. Ayer casualmente me preguntaba una hermana, o una amistad, me decía, Mónica, ¿no le da miedo? ¿Y por qué lo va a sacar? ¿Qué ve en él? Ok, pues quiero que quede muy claro esto. Yo no trabajo con un joven, nosotros trabajamos con muchos jóvenes. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces, claramente, hay jóvenes que llegan y dicen, y se nos han parado hacia el frente, yo estoy aquí por un asesinato, pero si usted me saca, yo sigo en las mismas. Hay jóvenes que nos dicen, realmente, yo quiero cambiar, pero para cambiar voy a tener que salir afuera, conseguir mi dinero, conseguir esto, y usted sabe cómo lo voy a conseguir. Ya después cambio. Por sus frutos los conoceréis. O sea, para mí es muy claro hacia dónde van y demás, y hay tendencia. Pero este joven, el que les digo que Dios así lo permite, vamos a tenerlo, ha luchado, está haciendo grandes cambios,
tu vida da un reflejo totalmente de algo diferente, no a nivel solo de uno, sino a nivel del resto. Tanto así que a mí me llama la atención cuando los otros jóvenes, compañeros de él, le dicen, siervo, o me dicen, Mónica, vieras cómo admiro yo a su siervo. Y cuando la primera vez me lo dijeron, yo dije, mi siervo, ¿cuál siervo? Y ya ellos me dijeron, a él le dicen oso. Entonces me dijeron, ¿a oso? Yo, y David, sí, yo, qué bueno, me alegra montones. Ellos mismos le tienen por ese nombre y ahí adentro él predica y hace. Entonces ahí me decía, ¿cómo se va a arriesgar? Y yo le decía, bueno, cambiamos las posiciones. Soy yo la que estoy en la cárcel, en la misma situación de él, y soy yo la que quiero hacer el cambio. Y él es una persona de afuera y me habla de la palabra de Dios, pero cuando le pido ayuda no me atiende, porque me juzga por mi pasado. Y tiene miedo de que Dios no pueda hacer el cambio. Entonces me deja ahí adentro. Wow. No podemos. Hermano, le pido al que tiene el micrófono abierto que por favor lo silencie. Gracias. No podemos realmente hacer esta forma. No podemos realmente juzgar al punto de que si nosotros estuviéramos en esa situación, como quisiéramos que nos trataran. Nos quisiéramos ser rescatados, nos quisiera que nos dieran una oportunidad. Bueno, juzguemos como queremos ser juzgados. Para poder concluir todo el tema por completo, vamos a pasar a la siguiente parte. Perdonar como queremos ser perdonados. O que nos perdonen, pero no perdonamos como somos perdonados. Vamos a leer en este momento lo que dice la hermana Elena G. de White sobre esto. Y dice, perdonados nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestra Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlo. Sin duda es un deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Yo tengo claro que la vida de uno no se le debería de contar a todas las personas. Pero espero en Dios, las personas que nos están escuchando, bueno, escuchen de más, sean suficientemente maduros para entender. Saben, hermanos, esta parte a edad muy corta me tocó aprenderlo. A mis 15 años me tocó entender que era perdonar. A mis 8 años, de mis 8 a mis 9 años, fui abusada sexualmente. Cuando yo confieso, cuando yo digo que lo que me está sucediendo, nadie me cree. Y lo que hacen es que mis padres se trasladan de una ciudad a otra ciudad. Y no pasa nada.
a mis 15 años yo vuelvo a toparme con esta persona, frente a frente. Yo iba a entrar a la casa donde ella vivía, pero ya ella no estaba ahí. Y cuando yo voy a entrar, yo veo que ella viene frente a mí. Y entró mi mamá, entró mi papá, no, entró mi mamá y entró mi hermana, disculpen. Y yo me quedo afuera y yo la veo. Con 15 años, ya con suficiente cuerpo y demás, yo la veo y mis pensamientos lo único que sale es, me las va a pagar. Me las va a pagar. Ahora sí se va a ver conmigo de tú a tú. Ya no importa si nadie me cree, ¿verdad? O no me creían. Estaba frente a mí aquella persona. Y yo decía en mi mente, yo la voy a refundir en una cárcel, me las va a pagar. Yo me quedé afuera, yo me quedo viéndola fijamente donde ella viene con una niña en brazos. Yo lo único que esperaba es como que ella fuera a dejar a la niña en brazos y ya, yo iba a tomar las reglas por mí. Y ella sale, ella dura un rato dentro y sale, yo no entro, ella sale. Cuando ella sale, pues yo estaba lista para cualquier cosa, yo estaba lista para todo, yo iba a irme encima, yo decía, me voy a vengar, o sea, el coraje y el enojo que tengo es demasiado. Cuando ella sale, ya va frente a mí, ella sale con lágrimas, y la hija de ella había sido, la niña, la pequeña niña, que llevaba en brazos, pero había sido abusada. Porque el Señor cambió en ese momento todo lo que yo sentía, no lo podía entender, pero ella salió, el Señor bajó todo mi enojo, y mis palabras fueron, X persona la perdona. La abracé y le dije, todo va a estar bien. Alguien me decía ayer, Mónica, ¿qué pasa si un joven o este joven que usted saca de la cárcel de hace años, lo voy a tener que perdonar? Porque no puede ser que por tanto tiempo yo haya ido a una cárcel a hablar del perdón del Señor, a hablar del perdón de los demás, a decir que tienen derechos y que el Señor los perdona. Y no creo que sea tan fácil, pero hay algo maravilloso que el Señor hace que no entendemos. Entre el odio, entre el enojo y demás, cuando el Señor quiere transformar tu vida, lo hace. Nosotros debemos de aprender a perdonar. Si este joven que nosotros traemos me hiciera daño, tendría que pensar que puede ir a dar a la cárcel donde yo voy. Yo tendría que continuar predicando y diciéndole, ¿sabes qué? Yo te perdono. Porque de lo contrario, el Señor no me perdonaría. Y no por eso, sino porque es lo correcto. Entonces la pregunta es, ¿perdonamos realmente como nosotros deseamos ser perdonados? Hermano Mario. Hermana, escuchándola han venido a mí muchas cosas a mi cabeza. Y lo primero que ha venido a mí es el Señor Jesús clavado en la cruz. Y estando clavado en la cruz, lo que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabemos qué es lo que había pasado antes. Sabemos cómo fue tratado. Sabemos cómo fue llevado ahí. Y cada una de las personas que gritaron, crucifíquenle. Cada una de las personas que lo escupieron. Cada una de las
de los soldados que lo aseguraron a ese madero, cada una de las personas que hemos pecado y que por nuestros pecados Él tuvo que morir, y aún así su ruego fue: perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Tenemos un ejemplo, hermanos, un ejemplo que nos debe conmover, porque si nos ponemos a reflexionar cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo así, nosotros estamos dispuestos a hacer lo contrario en cada momento. Muy fácil en juzgar, muy tardos para perdonar, cuando debería de ser completamente lo contrario. Deberíamos ser muy tardos para juzgar y muy rápidos para perdonar. Porque las cosas pasan, pasa tiempo, pasa muchos años y nosotros guardamos cosas dentro de nuestro corazón que lo único que hacen es destruirnos por dentro por mucho tiempo. Guardamos esas cosas como reliquias, como si nos fueran a llevar a algún lado, como que nos alimentan, cuando deberíamos de haberlos deshecho desde que sucedió. Porque no podemos tener ese rencor en nuestra vida si en realidad tenemos la esperanza de llegar a la vida eterna. Hermanos, tenemos ejemplo de ese que vino a morir por cada uno de nosotros y que pidió que fuéramos perdonados cuando no lo merecíamos, hermanos. La hermana Elena G. de White dice: cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Y aquí hay palabras claves que dicen que debemos de tener un espíritu de amor y de perdón. Debemos de perdonar a nuestros semejantes, porque si decimos ser seguidores de Él, ¿por qué en este caso deberíamos de ser diferentes? ¿Por qué no podemos perdonar, aun cuando no se nos ha pedido perdón? Porque la palabra del Señor en San Lucas jamás menciona que algunas de las personas que lo escupieron o que lo entregaron pidieron perdón. Mas sin embargo Él oró para que fueran perdonados. Hermanos, reflexionemos y nos daremos cuenta de nuestro estado espiritual en que nos encontramos. Debemos de perdonar, hermanos, a cada una de las personas que nos han hecho mal, y no esperar que alguien se acerque a nosotros y nos pida perdón. Eso es lo que Dios nos pide, es lo que debemos de representar si en realidad somos seguidores de nuestro Salvador y Redentor. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario.
trayendo a luz lo que usted dice de nuestro Padre Celestial, cuando Él muere en la cruz, leamos Mateo 6, de 9 al 15, y creo que es una oración que todos nosotros hacemos. Vosotros pues, oremos así. Ahora les voy a pedir que en sus mentes, ayer cuando hacíamos el culto aquí en mi casa, yo tomé un espejo para explicarle a los niños de una forma más fácil, y puse el espejo viendo hacia arriba, viendo hacia el cielo. Y entonces yo le dije, voy a iniciar la oración de esta forma, y pongo el espejo viendo hacia el cielo, y le puse, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos hablando al Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, todo lo que le estamos pidiendo a Él, viendo el espejo hacia el cielo, ahora venimos y lo volteamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan nuestro de cada día no es la comida, que no digo que no nos va a faltar, el Señor nos da esa promesa, pero el pan de vida, la palabra de Dios. Y volteamos y entonces aquí está la clave de por qué. No estoy diciendo que sea así, pero por qué el Señor no ha venido y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Será que al nosotros pedirle al Señor que hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, cuando volteamos el espejo, le pedimos al Señor que nos dé su palabra, ¿estamos viviendo su palabra realmente? Cuando perdonamos a nuestros hermanos, así como también nosotros perdonamos nuestras deudas, ¿será que cuando el espejo dejó de ver para el cielo, lo ponemos frente a nosotros? Lo que sucede en el cielo está sucediendo en la tierra, conforme a la palabra que el Señor nos da, y estamos actuando con los demás como queremos que actúen con nosotros. Hermana Santi, su tiempo. Gracias, Mónica. Nos dice Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Misericordia y perdón, dos términos que van fuertemente agarrados de la mano. Cuando buscamos en el diccionario la palabra perdonar, nos dice olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello. Eso es perdonar. Yo tengo una premisa en la vida, y es: haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, y viceversa. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Perdonar. Perdonar, si analizamos realmente los efectos de poner en práctica el perdón, y si somos inteligentes, realmente perdonaríamos por egoísmo. ¿Qué estás diciendo, Santi? ¿Cómo que perdonaríamos por egoísmo? Pues sí, porque cuando alguien siente rencor contra otra persona por algo muy malo que le haya hecho, tan malo como lo que tú acabas de contar de tu propia vida, Mónica, cuando tú guardas rencor a esa persona, tu rencor a la otra persona no la perjudica en absoluto, en absoluto.
a quien está envenenando sus huesos, a quien está haciendo daño, es a la persona que siente rencor y no ejerce el perdón. Cuando nosotros claudicamos ante la impresión de Dios en nuestro corazón y aceptamos perdonar al de enfrente, el alivio es para el que perdona, no para el que es perdonado. Estoy segura, Mónica, que cuando tú perdonaste aquel día, tú fuiste mucho más premiada que la persona a la que perdonaste. Entonces, mis queridos hermanos, perdonar como queremos ser perdonados. Cuánto nos gusta que cuando cometemos errores contra alguien, ese alguien nos diga: bueno, no te preocupes, Santi, ya está olvidado. ¡Wow! ¡Qué alivio para mi corazón! Saber que esa persona ya no está sufriendo por el daño que yo le he hecho. Perdonar es terapéutico, pero es más terapéutico para el que perdona que para el que es perdonado. Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, y aquí utiliza una palabra, mis hermanos, que yo la pongo en mayúsculas, el cual será amplio en perdonar, no miserable, no mezquino, no dará un perdón pequeño, enano, no, dará un perdón amplio. Mis hermanos y yo misma, ejercitemos el perdón, porque es terapéutico. Ejercitemos el perdón, porque abre horizontes. Ejercitemos el perdón, porque como el hermano Mario bien nos ha recordado, cuando lo hagamos, cuando lo hacemos, no estamos nada más que reflejando el carácter de nuestro Cristo, porque sus últimas palabras, como Mario bien dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aprendamos a perdonar, mis hermanos. Aprendamos a liberarnos de la terrible carga del rencor y del odio, porque así estaremos reflejando el amor de nuestro Jesucristo. Dios os bendiga. Amén, Santi, gracias. Para ir finalizando, hermanos, quiero leer 2 de Samuel 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en el seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y aquí vienen 2 cosas: el juzgar y el no perdonar. David se encendió a juzgar inmediatamente y no quiso perdonar. Él dice directamente: es digno de muerte. Y continúa: y debe pagar la cordera con 4 tantos
porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Perdónalos como quiero ser perdonado. No juzguéis porque seráis juzgados. Y entonces continúa diciendo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Hermanos, realmente, preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué Cristo todavía no viene? Hay algo, hermanos, hay cosas que parecen pequeñas, que no las vemos como misterios, pero que no las sabemos. Conocimiento hay en esta tierra, hermanos. Pero realmente, ¿será que como David, con tal conocimiento, somos rápidos para juzgar y rápidos inmediatamente al condenar? Pero si fuéramos a nosotros, entonces, ¿qué hizo David? Lo vemos en el Salmo 51, cuando su pecado es abierto. Límpiame de toda mi iniquidad, de toda mi maldad. Lávame cada día más y más, y hazme blanco como la nieve. Él pide un corazón nuevo. Hermanos, que este sea nuestro deseo, al descubrir que hemos sido como David, tan rápidos para juzgar, tan rápidos para condenar. Pero si se viniera Jesús a nosotros hoy y recibiéramos juicio, estaríamos preparados para recibir lo que le damos a los demás. Que el Señor les bendiga. Hermano Mario, nos despide en oración, por favor. Claro que sí, hermana. Les pido que nos arrodillemos, aquellos que puedan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Te agradecemos, Padre, por las palabras que nos has dado en esta mañana, Padre. Te pido, Padre, que permitas, Padre, que aquellos que traemos cargas de muchos años, Padre, podamos dejarlas a un lado, Padre. Podamos perdonar, olvidar, Padre, y seguir tu camino, Padre, seguir tu ejemplo. Tú lo has dejado claro, Padre. Debemos de perdonar, así como tú lo haces con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre. Te pedimos en este momento, Padre, tu misericordia por cada una de las personas que están aquí reunidas oyendo. Y que tú, Padre, puedas perdonar nuestras iniquidades, nuestros pecados. Te lo pido, Padre, no porque yo tenga mérito alguno, sino en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Para Él sea la gloria y la honra. Amén y amén.